Bueno, chicos, hoy vamos a ver nuevamente lo que hemos estado repasando en las últimas semanas, que es todo el concepto de la sociedad, de los individuos, la lucha de clases, pero hoy tengo o encontré más bien un documento bastante extenso. Y empieza pues desde quién es Karl Marx. Entonces, vamos a tener un repaso. Recuerden que esto es fundamental en el curso. ¿Sí me pueden escuchar bien? Ahí creo que alguien está estudiando en el... Ahorita sí mejor, Sí, licenciado. licenciada, Sí, se sí, escucha ahorita bien. sí se le Con escucha esa. mejor, licenciada. Ok. Vamos a ver, me voy a Sí. acercar un poco el micrófono. Se escucha. Bueno, yo creo que ahí está ya un poco más cerca. Traté de... Sí, hoy me moví de lugar, estoy en otra parte y traté de tener un poco más a la mano el micrófono y todo para que no tengamos inconvenientes. Y también traté de tener mejor señal de internet para que no se buguee, laguee y demás palabras extrañas que ustedes utilizan. Yo no. Yo prefiero decir que se trabó la máquina. Ya se está lagueando. Bugueando, perdón. Ya vieron, ya por eso hoy estoy donde está más cerca del internet. Y bueno, vamos a iniciar. Esta vez les voy a pedir que ustedes me apoyen con leer. Es bastante información, la vamos a ir analizando. Como siempre, necesito sus aportes, lo que ustedes van comprendiendo. Yo siempre llevo una bitácora de todos los que participan y por supuesto, si la participación es adecuada. No es únicamente de mencionar cualquier comentario que no pudiera tener sentido, o sea, para evitar cualquier inconveniente. O sea, es una participación adecuada en el curso. Entonces, llevo aquí, pues, por eso trato de irlos anotando y les voy mencionando su nombre, porque si no es, yo sé que ustedes me van a decir, no, no soy yo, entonces yo los voy anotando, los que van participando. Sería ideal si alguno en algún momento quiere identificarse con su número de grupo. Así es un poquito más sencillo ubicarlos. Y ya conforme vayamos teniéndolos en clase, pues los voy a ir identificando un poco mejor. Ya algunos, pues ya sé quiénes son, voy ubicando algunos de los grupos. Sin embargo, ya no revisé si actualizaron la lista de grupos que habían subido en RAD para ver ya que realmente estén todos ahí. Y vamos a empezar a trabajar tareas grupales. Voy a empezar a pedir participación por grupo. Entonces voy a pedir participación del grupo 1, del grupo 2 y así sucesivamente. Ok, eso es más fácil, licenciada, porque ya sabe usted de qué grupo. Sí, realmente, aunque no, por eso trato de ir anotando los nombres, pero si en algún momento alguien participó y le dije otro nombre, pero ya sabe, ¿verdad? Que me avisa que no es, porque si no voy a anotar a la otra persona y como a veces hablan al mismo tiempo, entonces me salen 2 o 3 nombres y no logro identificar quién fue. Bueno, vamos a pedir a alguien del grupo número 1 que empiece con la lectura, por favor. Eh, Voluntario del grupo 1. yo, licenciada. Dalcy. Dalcy Solís. Gracias. Eh, ¿Quién era Karl Marx? Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883. Fue un pensador de origen alemán considerado como el padre del socialismo científico. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista, prusiano de origen judío, testigo de la gran crisis del capitalismo
década de 1830 y de las revoluciones de 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis para producir un cambio revolucionario. Ok, muy bien, gracias, Dalcy. Recuerden que Karl Marx es fundamental en nuestro curso y esta información es relevante y nos puede servir al momento de nuestro primer examen parcial. Bueno, a ver, ¿alguien del grupo número 2? Licenciada, le habla Cristian del grupo número 2. No sé si me escucha. Sí, Cristian López. Sí, exacto. Muy bien. Tendría que leer el concepto que dice ahí, ¿verdad? Así es. Dice, en la obra de Marx están presentes tres corrientes del pensamiento: el socialismo utópico y la filosofía alemana. Marx acepta ciertos elementos del pensamiento de Hegel, pero también rechaza muchos otros. Interviene en las polémicas de la derecha e izquierda hegelianas. Se identifica en sus inicios con el pensamiento de Feuerbach, máximo representante de la izquierda hegeliana, que defiende la alienación religiosa. Creo que sería alineación, ¿verdad? No, es alienación. Religiosa Esa del alineación. hombre, aunque con el tiempo Marx acaba criticando su visión del hombre y del materialismo. Ok, gracias. Bueno, la alienación, perdón, es la pérdida de la razón o la pérdida de los sentidos. Entonces, a eso se refiere con la alienación religiosa. Bueno, nos vemos cegados, esto es algo bien importante y lamentablemente es muy común. La religión a veces, porque no es siempre, no beneficia a la sociedad, porque nos vemos cegados, nos vemos privados de ciertos sentidos, pensando que las cosas son de una manera porque así tienen que ser, porque Dios así lo dice y porque nosotros no somos quienes para juzgar la voluntad de Dios. Y no precisamente siempre debe ser así. ¿Alguien tiene algún ejemplo de alienación religiosa? Yo solo es un comentario, licenciada, pero me corrige, por favor, porque no lo recuerdo muy bien. Te habla A ver, Ronnie. muy bien, Ronnie Galvez. ¿Usted de qué Sí, grupo es, yo, Ronnie? grupo 5. Ok, gracias. Recuerdo del trabajo que le entregamos, que en Ajá. la alienación se mencionaba como que el hombre por sí mismo es que existe y que todo lo que hace es porque él lo puede hacer y punto. Pero no lo Exacto. recuerdo así puntualmente. Sí, realmente esa es una de las teorías que existen en la que no se cree en Dios y se asume pues que tenemos un origen de una pues, de una idea distinta y en De la que nosotros descargas no. eléctricas con elementos químicos, claro, todo eso lo aprendí con ustedes. Sí se me quedó. Ok, eso es bueno. Ya ve, eso estuvo excelente. Sí, a la verdad que quiero recordar de eso. Entonces, Y que sí, y es es cuando se meramente cree. y que Ujú. meramente Dios es una idea del hombre, creado por sus propios principios y para sus propios fines. ¿Y Recuerdo. usted qué opina de eso? Si vamos a la Biblia, pues vamos a tardarnos un montón y vamos a perder la No, lectura no, de por las eso cosas. no vamos a entrar a la Biblia, pero Ah, ¿cuál bueno, es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Dios existe o no existe? Dios existe, pero muchas veces la vanidad del hombre lo hace que uno lo olvide. Sí, pero ahí se sale del contexto, porque estamos hablando de creer que nosotros tenemos un ser supremo por el cual nosotros actuamos de ciertas maneras o dejamos de hacer algunas cosas. Entonces, en esa relación del ser supremo, en el que nosotros somos guiados por él
y por eso existe la religión. ¿Usted lo cree? ¿Existe? ¿Realmente es así? En su tiempo así lo vivían. En mi tiempo, pues tenemos un Dios y hay que creer en él. Ok, ¿alguien más que quisiera opinar algo al respecto? Licenciada, buenas noches. Wendy Sí, Soto le buenas saluda del grupo noches. 7. Gracias, Wendy. Fíjese, a mí me llamó mucho la atención lo que son estos dos personajes, porque fíjese que uno indica que todo depende de Dios y habla sobre eso, ¿verdad? Que hay que creer en Dios, que hay que adorar a Dios, y en cierto punto se enfoca solo en eso, en Dios, ¿verdad? Ahora Ujú. Marx lo que indica es de que, como quien dice, si el hombre trabaja, come. Dejó a un lado si la gente dependía de Dios o no. Ok, En mi opinión, yo siento que depende de las dos cosas. Tanto, yo creo que toda la gente cree en Dios, más de alguno dice que no, pero la mayoría cree en Dios, pero eso que creamos en Dios no quiere decir que si no trabajemos, el dinero nos va a llover del cielo, pues, o la comida, ¿verdad? totalmente de Entonces, acuerdo. porque Marx indica que primero es la esfera económica, porque el hombre dice que es un ser activo, ¿verdad? Y Así es un es. ser transformador. Entonces, en mi opinión, considero de que las dos van de la mano, ¿verdad? Porque si no trabajamos, no comemos. Sí, por supuesto. Y, o sea, creo en Dios, pero pues mi casa, cuando me voy, la dejo con llave. Pero primero Dios nos entra en nuestro hogar. Entonces, no es precisamente decir así, yo creo en Dios y todo se va a quedar en Ajá, las manos de Dios y Dios me va a librar, Dios me va a alimentar y Dios me va a dar salud y yo no voy a hacer nada, dejo de comer, dejo de arreglarme y dejo de buscar un médico, pero exacto. Dios tiene que hacerlo. Pues no vas a tener problemas, Sí. ¿verdad? ¿Puedo dar una Exacto, opinión? entonces, sí, por favor, ¿quién es? Mario Vélez del grupo 10. Ok, Mario Vélez. Eh, Voy a dar mi opinión respecto a eso, de lo que están hablando ahorita ustedes. Ok, Porque la compañera hablaba sobre que todo hombre que trabaja, si no trabaja, no come. Y exacto. eso incluso está en la Biblia. En la Biblia dice de que si no se trabaja, no se come. Lo que usted decía, por ejemplo, de eso de que yo confío en Dios y Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar y por eso salgo y dejo todo para que pueda entrar fácilmente, no, o sea, también en la Biblia nos da directrices, por ejemplo, en decir de que tenemos que ser nosotros muy prudentes, o sea, tal vez Dios nos va a cuidar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, Dios nos puede, si estamos enfermos o en algo, o sea, no podemos venir y nosotros esperar de que Él actúe de una manera, ¿cómo les pudiera decir yo así, representante? Pues nosotros tenemos que buscar maneras en las cuales también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ya? O sea, en eso le digo yo que nosotros tenemos que ser prudentes en todo lo que nosotros hacemos. Pero hay personas en las cuales, o sea, no miran eso, sino de que, o sea, solo agarran las cosas que les convienen nada más, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión, licenciado. Sí, así es, realmente lo que se necesita es tener un equilibrio entre una y otra de las teorías y al final cada quien es libre de creerlo, de creer si existe o no existe Dios, pero no porque creamos que no existe, me tengo que comportar mal, no porque yo no crea que no existe el cielo o el infierno, voy a hacer lo que sea, voy a lastimar a los demás, voy a hacer un daño. Entonces, aquí, por eso hacía énfasis a la alineación religiosa. Lamentablemente, esto se ve mucho en la que nosotros dejamos de tener un criterio propio por algo que se cree que se dice en la iglesia y empiezan a surgir que en una iglesia católica se tiene una opinión, en una evangélica se tiene otra, con los testigos de Jehová se tiene otra, con los mormones tenemos otra. Entonces empieza a suceder que ya no sabemos realmente a quién seguirle, a quién creerle y qué es realmente lo que se debe de hacer.
Y un caso muy claro es en algunas áreas rurales cuando las mujeres tienen todos los hijos que Dios les manda. O sea, realmente Dios quiere que yo tenga 50 hijos y los puedo tener, aunque no tenga cómo alimentarlos. Entonces ahí es donde entra la alienación, en la que yo pierdo la razón, pierdo los sentidos, dejo de tener esta función esencial que tiene el hombre, que es el de razonar y decir, no, o sea, yo voy a tener todos los hijos que Dios quiera. Y entonces, si yo puedo tener 50 hijos, los voy a tener. Licenciada, yo siento que lo que pasa es que lo vemos como nosotros, a nuestra conveniencia. Exacto, así es. Y eso es algo bien complicado. Llega Baneadero. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo siento que tiene que ver mucho con la educación también que le dan a uno, ¿verdad? Si se da cuenta, bueno, en algunos casos, nosotros los jóvenes tenemos otra visión. No es la misma que la anterior, ¿verdad? Nosotros, pues, creo que tenemos miedo del compromiso. Sí, hay varios totalmente. Y eso ya pasa a ser otra parte. Entonces, no van a negar, y más de alguien ha llegado a la iglesia y preguntar, Dios, ¿realmente me conviene casarme? O sea, ¿realmente debo de formar una familia? Y aquí vuelve a caer la alienación religiosa. Al final no, lamentablemente, o sea, no es así. Nosotros podemos decidir, tenemos libre albedrío y no vamos a dejarlo todo en manos de Dios. Si Dios quiere, me caso. Si Dios no quiere, no me caso. Si Dios quiere, tengo hijos. Y si Dios no quiere, no tengo hijos. Entonces hay que evitar caer en esa parte en la que nosotros asumimos que toda la la responsabilidad es de Dios. O sea, obviamente también estamos en el área en la que nosotros somos seres que tenemos el uso de la razón y obviamente somos dueños de nuestras decisiones y de lo que nosotros hacemos. Vamos a ver a alguien del grupo número 3 que siga con la lectura. Buenas noches, licenciada José Valladares. Gracias, José. De la teoría económico-política inglesa asume que el elemento decisivo en la creación del valor de una mercancía es el trabajo, pero Marx va más allá de la economía clásica e intenta explicar el origen de la propiedad privada del sistema capitalista, origen que se halla en la alineación del trabajo humano. Para Marx, lo positivo de los socialistas utópicos es que han visto las contradicciones del capitalismo, pero critica sus pretensiones de reformar la sociedad apelando a la buena voluntad, a los buenos sentimientos o a lo moral. La realidad no puede ser cambiada con buenos deseos. Marx defiende que es necesario hacer un análisis científico del capitalismo para descubrir cómo llegar a su superación. Ok, gracias. Y bueno, entonces ustedes, ¿qué consideran? ¿Realmente nosotros podemos reformar la sociedad solo con nuestra buena voluntad y los buenos sentimientos? No, licenciado. No, ¿Por qué? porque se necesitan actos, no solo palabras. Así es, no es únicamente, oh, yo tengo toda la buena voluntad de eliminar la pobreza de Escuintla y pues solo tengo todo el buen deseo y la gana y realmente es algo que yo deseo con todo mi corazón y esa es mi voluntad, pero no hago nada para realmente generar un cambio. Entonces, eso es algo que sucede y es algo de lo que criticaba Marx, que al final Algo, eran parte de las contradicciones. Sí, dígame. Osman López le saluda. Fíjate, yo veo acá que dice de que él critica de que no se puede apelar a la buena voluntad. Esta expresión creo que se refiere a de que no simplemente tenemos que depender de creer que la otra persona está en la misma sintonía que yo, de que la otra persona va a velar por el bien común como yo lo quiero velar. Es ahí donde entran lo que son los reglamentos sociales, que en el caso de así como nosotros como país, nuestras leyes
de manera de que regulen que todos cumplamos con lo que sea mejor para todos. A través de lo que es el socialismo utópico, como lo menciona, sería de que funcione de la mejor manera. Él trata de hacer entender en este caso de que no simplemente podemos confiar de que, ok, todos queremos algo mejor, entonces todos vamos a hacerlo mejor. No, habrá quien se quiera aprovechar lastimosamente siempre de alguien más y precisamente eso es lo que él ve ahí, que no se puede simplemente esperar que ellos hagan lo correcto. Tiene que haber algo que nos impulse realmente a todos a actuar de la manera adecuada. Así es, excelente. La verdad es que ahí dio un punto bastante válido en el que no porque yo quiera hacerlo mejor, también todos lo van a querer hacer. Lamentablemente, existen muchas personas, primero, que van en contra de todos los demás, que no les interesa y que ven únicamente su propio bienestar. Y si a esa persona específicamente no le beneficia, no va a mover ni un solo dedo a favor de. Bueno, vamos a ver a alguien del grupo número 4. Worman Méndez, licenciada, Gracias, Warman. dice, el materialismo histórico. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos. Marx descubrió la ley de la evolución, de la evolución de la historia humana. El materialismo histórico se define como la aplicación de las leyes de la dialéctica a la historia, es decir, el conflicto entre clases sociales con las teorías idealistas para las cuales la historia de la sociedad era el resultado de la actividad desordenada y arbitraria de los individuos, la resultante de las voluntades y de los deseos de los hombres. Ok, gracias. Entonces, aquí, ¿qué comprendemos por este párrafo? Que Marx basó su teoría en base al análisis de los acontecimientos pasados. Ok, así es, que fue lo que estuvimos viendo en la primera o segunda clase. Era Ángel David, ¿verdad? Perdón, no logré ver el nombre. Sí, Ángel David, del grupo 1. Ok, muy bien, gracias. Y entonces cuando decimos que él descubrió la ley de la evolución de la historia, estamos diciendo que él empezó a obtener conocimiento, a investigar desde que inició el hombre primitivo. Entonces él empezó con toda la ley de la evolución de la historia humana, a obtener toda la información, a generalizar, que era lo que hablábamos en una de las clases anteriores, que empezamos a obtener información y la podemos empezar a replicar en otra sociedad, en otro grupo de humanos, y empezamos entonces a formar toda la historia del inicio del hombre hasta ahora. Y entonces aquí también habla del conflicto entre las clases sociales, que era lo mismo que mirábamos hace una clase, en la clase anterior. Todos los conflictos que empezaban a surgir. ¿Cuáles eran estos conflictos de las clases sociales? Buenas noches, licenciada. Le habla Pablo Sagarmina. Sí, Pablo, buenas noches. Uno de los conflictos era cuando se comenzó a separar lo que era el proletariado y la burguesía, que la burguesía se comenzó a apoderar de los modos de producción y el proletariado se le comenzó a exigir más trabajo a cambio de un salario. En pocas palabras, se dio la explotación. Así es. Muy bien, gracias. Solo estoy apuntándome un segundo. Ok, y ahora aquí también habla de las teorías idealistas. ¿Cuáles serán esas teorías idealistas? ¿O a qué hace referencia esa teoría idealista? Licenciada, yo otra vez, hacen referencia a que el mundo se compone en base a nuestras ideas y nuestros ideales, pues
podría decirse que todo lo que está en el mundo viene de nuestra mente. En lo que Marx estaba en desacuerdo porque él creía que el mundo era solo uno y se basaba en la realidad. Y por eso su teoría se llamaba materialismo, porque él creía en lo material, lo que se puede observar y comprobar. Muy bien, excelente, gracias. Son Entonces, teorías filosóficas. ajá, Alejandro Sáenz, ¿verdad? Sí, A ver, Alejandro. dígame más. ¿Algo más, Alejandro? Más que todo, Que Ay, Perdón, a ver, Alejandro va a aportar algo más y no vamos con Andrea. sí que son teorías filosóficas que afirman ideas, podrían ser. Ok. No sé si está bien. Bueno, por eso era idealista, porque no estaba Ajá. basada en el materialismo. Vamos a ver, Andrea. bueno, más que todo que esta teoría afirmaba todo lo que tiene que ver con la realidad y más que todo era fundamentalmente construida con todo lo que es real, ¿verdad? Lo que podemos tocar, lo material o lo inmaterial. Más Puedo que, opinar, puedo opinar. ok, es todo. Gracias, Andrea. Le habla Ronnie nuevamente. A ver, Ronnie. Por lo que se puede leer aquí, cada quien quería hacer las cosas como él lo pensaba, que era la mejor manera. Y todos tenían que obedecerle, pues, porque realmente se iba a mejorar, pero básicamente la mejora era para ellos, ¿verdad? No para todos. Ok, Por ¿y eso es eso que qué nadie resultado estaba de nos acuerdo. daba? ¿Cuál era La el resultado alienación, de eso? la alienación, Ok. o las teorías de cada quien, ¿verdad? Teoría idealista de cada quien. Licenciada, yo Sí, siento en Jacqueline. lo personal que el idealismo también trata sobre en lo que creemos, en cosas abstractas, como sentimientos o fe, podría ser Sí, totalmente, que es lo contrario al a la materialismo, teoría, exactamente. porque Y el entonces cuando hablamos de materialismo fe, ajá, sí, dime, Jacqueline, a habla, ver. o sea, el materialismo habla, como dijo el compañero, sobre la materia, sobre todo lo que se puede tocar, pero Ujú. no lo que no se puede ver o tocar, no creemos que existe. Eso es lo que siento yo que trata de dar el materialismo. Sí, exacto. Y entonces aquí era cuando entraba la parte de la creencia en un ser supremo, porque para el materialismo no estaba, no era algo posible, pero para la teoría idealista sí, sí existía un ser supremo, sí teníamos opciones a creer o que había cosas que aunque no pudiéramos ver, sí existían. Buenas Bueno, y noches, aquí, licenciada. sí, dígame. En filosofía como el idealismo se denomina la rama del pensamiento filosófico, que fundamenta sus doctrinas en proceder las ideas como principio del ser o conocer, opuesta al materialismo. Así es. Soy Marlene del grupo 6. Ok, gracias, Marlene. Bueno, y entonces aquí ya tenemos que, aquí teníamos como resultado la actividad desordenada y arbitraria de todos los individuos. Y pues esto era un resultado de las voluntades y de los deseos de los hombres que, como hablábamos en la anterior, todo se refería a no podemos cambiar solo con los buenos deseos. Y entonces teníamos actividades desordenadas que cada uno tenía un buen deseo distinto y no precisamente estaban todos en sintonía. A ver, el grupo número 5. Yo, Saray Argueta, Ok, gracias. dice, el materialismo histórico ve en el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de los hombres.
La fuerza principal que determina toda su vida social. Con el descubrimiento, la ciencia social se ha convertido por vez primera en la auténtica ciencia sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. Ok, muy bien. Y entonces aquí hablamos ya de los modos de producción, de todos los bienes que eran necesarios para que todos los hombres pudieran existir y seguir existiendo. Y vamos a ver aquí una imagen. Aquí vemos un poco de las fuerzas productivas, los medios de producción, las máquinas, herramientas, el trabajo del obrero. Y entonces aquí podemos ver exactamente dónde está el dinero. Del lado derecho están los capitalistas y del lado izquierdo, ¿quiénes quedan? El proletariado, El proletariado. los Los obreros. trabajadores, los obreros, exacto. La clase trabajadora. Proletariado o la clase dominante. Trabajadores. Dominada. Ok, ¿y será que esta parte que está aquí a la izquierda es importante? Sí, demasiado importante, licenciada. ¿Qué pasa si no estuviera? No hay No hay producción. producción, la economía decaería demasiado. Exactamente. Y entonces aquí dice, con la filosofía he visto la realidad y tengo conciencia de que es clase. Aquí están en la lucha de clases, en la que el obrero está aquí en este lado, pero él no quiere estar ahí, porque sabe que al otro lado existe otra sociedad, hay otra clase social. Y logra salir de donde está y realmente cambiarse de clase social. Muy contadas veces. Sí, existe algún Se puede caso. dar, pero es muy contado. Exacto, es algo que Es es muy realmente difícil, lamentablemente, porque se nos educa y se nos enseña a estar aquí. No se nos enseña a estar de este lado. No se nos enseña a ser los capitalistas. Toda la educación y todo. ¿Cómo? Porque a veces muchos de nosotros tenemos miedo a invertir y a perder, mientras que las personas, los que son capitalistas, como tienen bastante dinero, ellos invierten y no temen a una derrota, ¿no? Mientras que nosotros tememos a eso y no ponemos a pensar de que ganamos experiencia en ello. Totalmente. Sin embargo, hay un factor que es muy importante y es la ignorancia. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos? Yo Sabemos. pienso que Ajá. precisamente es ahí donde radica el problema de nuestra mente tan cerrada, el que no hemos sido educados no solo a través de nuestra casa, porque se trae ya una corriente de somos pobres, entonces hay que luchar solo por sobrevivir, sino también en nuestro programa educativo no se implementan enseñanza de economía, de administración, de manera que podamos ser desde jóvenes pues más eficientes de cómo manejar nuestro dinero. Al final la práctica hace el maestro y empezando a trabajar nosotros en invertir en nuestro futuro y en nuestros proyectos de vida, podrían ayudarnos a que cuando fuéramos más grandes, así como ahora, tener experiencia sobre qué tipo de negocios y qué tipo de emprendimientos nosotros podríamos embarcarnos. Totalmente. Y pues hay una parte que es parte esencial de nuestra realidad. Es que a nosotros se nos enseña a trabajar, se nos enseña a guiar la empresa de alguien, a trabajar para alguien. Entonces todos soñamos, es que yo quisiera trabajar en Campero, yo quisiera trabajar en la Ideal, yo quisiera trabajar en un ingenio, pero se nos ha enseñado a crear nuestra propia empresa, se nos ha enseñado a ser nosotros los que tengamos la empresa y seamos nosotros los que demos trabajo a los demás. No, Sí, exacto, licenciada, a raíz de esto No, que usted licenciada. está comunicando, en varias ocasiones le saluda Flor del Grupo 8. En varias ocasiones se ha escuchado o hemos visto en las redes sociales en donde se dice que a los niños hay que enseñarles a ser emprendedores desde la primaria, ¿verdad? Y últimamente hay colegios y hay algunas escuelas que han ido intentando meter estos cambios,
pero lamentablemente la educación privada no es accesible para todos los niños. Entonces, debemos como que promover un poco más la formación de emprendedores desde pequeños para que eso pueda ser funcional más adelante. Totalmente, porque si le preguntamos a un niño ahora que por qué estudia o cuando le empezamos a presionar que tiene que estudiar, ¿para qué le decimos? Incluso en nuestro primer día de clases y en alguno de los comentarios que hubo al inicio cuando yo les cuando pregunto, bueno, cuéntenme de ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Qué desean? "Ah, es que quiero un mejor trabajo. O sea, quiero seguir trabajando para alguien. Y esta es parte de toda la estructura de la que tristemente nunca salimos. Seguimos trabajando para alguien con un sueldo mínimo, porque no ganamos mucho dinero, tenemos un sueldo mínimo, no llega ni a 3,000 quetzales para la mayoría, aunque tengan ya estudios universitarios, sino que seguimos trabajando más y ganando lo mismo. Pero si queremos conservar el trabajo, nos debemos seguir preparando. Y entonces nosotros queremos un mejor trabajo, queremos ganar más. Lamentablemente no siempre se da. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, Gilberto Urbano. Ajá, Brandon, del grupo 8 también, ¿verdad? Eso se da también como hemos venido tocando, pero también es parte importante del pensamiento de cada persona, ¿verdad? Que como lo hemos dicho, hay 3 clases, cada clase piensa diferente, ¿verdad? Lo que podemos decir clase baja o pobres tienen esa mentalidad de no superarse, ¿verdad? Sino que solo viven culpando a las demás personas de la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Se puede decir que otra, la de la clase media, es en la que se enfoca solo en trabajar y ahorrar y piensa que así algún día va a llegar a conseguir algo. Y está la clase alta, ¿verdad? Que son los ricos que aprovechan los recursos de otros, que eso es la ventaja que ellos tienen porque ellos no son los que trabajan y aún así se hacen ricos, ¿verdad? Por eso la palabra de recursos de otros, porque inclusive hasta ni llegan a perder su propio capital o pisto, porque esos recursos lo consiguen a través de otros, ¿verdad? Así es. Ellos ¿Puedo dar muchas mi veces opinión? juegan. Sí, por supuesto. ¿Quién es? Perdón, no logré ver. Darlene Juárez, Darling, no. grupo 2. Grupo 2. Sí, así es, Darlene Juárez. Ajá, muy bien. A mi punto de vista, con lo que dijo el compañero con lo de clases bajas, creo que ahí sí me estoy un poco de acuerdo, porque creo que han habido casos de personas que han estado en clase muy bajas y sin embargo han logrado ser ahora empresarios, dueños de empresas. Y incluso podemos ver el caso de este niño, que no sé si fue en este curso que hablábamos la vez pasada, de este niño que no contaba con recursos e iba debajo de un poste con tal de que pegara la luz para él poder seguir adelante. Y así han habido casos de niños de escasos recursos que ahora son dueños de grandes empresas. Sí, totalmente. Licenciada Laura Pablo. Sí, Pablo. Yo pienso que en ese punto de vista que dio el compañero sería más que todo dependiente de la actitud de cada persona, de quererse superar, de las ansias de crecer y de ser alguien en la vida. No sería tanto de los recursos, de pobreza ni nada. Siento yo. Lo que Pero él sucede es... dijo, él dijo Ajá. de que al principio de su opinión dijo que era el pensamiento. Perdón, Andrés Barrios, le oigo cortado. Bueno, Sí, dígame, Andrés. esta opinión pero también clase media, clase alta. Andrés, mire, qué pena, Andrés, de verdad, no le logro escuchar. No sé si los demás le escuchan o solo Negativo, yo. licenciada. No, pero Negativo. Algo que aportar, licenciado, es que siento yo que no es tan lineal así como comentaba el compañero, o sea, que la vida no es tan lineal como él la comenta, ¿verdad?
porque como dice la compañera, hay casos en los que personas de escasos recursos con un buen plan de emprendimiento y ganas de salir adelante lo han hecho, ¿verdad? Y viceversa, personas con tanto capital se han venido abajo. Entonces siento que tiene que ver mucho el pensamiento, la mentalidad de cada persona. No es tan lineal como lo comenta el compañero. Yo comprendí de que la opinión de mi compañero se refería a no tanto que sea algo lineal, sino que es una tendencia, es algo que se ve generalmente en las diferentes clases. En un ejemplo personal es de que yo actualmente con mi esposa tenemos un negocio de comida y lo estoy disfrutando como no tienen idea. Sin embargo, yo cuando tenía 8, 9 años recuerdo de que empecé a incursionar en el negocio. Y la respuesta de mis padres fueron, no, es que vos tenés que estudiar, tenés que prepararte para obtener un buen trabajo en una buena empresa. Exacto. Lastimosamente, desde esa edad yo hubiera podido empezar a incursionar y a experimentar y a conocer lo que era el negocio, que es lo que ahora me dedico y lo hago con gusto, la mentalidad de quienes me rodeaban y me rodean mis padres en ese momento, ellos veían un negocio como algo pequeño, como algo de que no puede crecer. Sin embargo, pues yo hoy lo estoy trabajando con la mira de construir una empresa desde el inicio. Pero es lo Entonces, mismo que... disculpa. entonces, no, espera. Pienso que no es precisamente eso, que sea una obligación que así sea, de que el pobre piensa así, pero sí se ve una tendencia en de que muchas personas de bajos recursos no piensan en ir más allá de sobrevivir o obtener un buen puesto en una buena empresa, cuando realmente la oportunidad la tenemos todos. Para algunos quizás sea más difícil, en nuestro caso con mi esposa, pues es un inicio bastante accidentado, empezamos desde cero completamente, pero ahí sí que depende del esfuerzo de uno y aprovechar cada oportunidad que viene a nosotros. Sí, concuerdo mucho contigo y especialmente, o sea, lo mismo que estaba comentando la licenciada, que siento yo que es como nos han criado, como nos han educado, ¿verdad? Como ella comentaba, nos han educado a que no, o sea, que estudiamos y vivimos para trabajar, o sea, para trabajar de alguien. Y son pocas las personas que piensan diferente, que tienen un plan de emprendimiento y ganas de salir adelante, hablando de emprendimiento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y recuerden, sí, Jonathan. Es que solo quería comentar algo, ¿verdad? A ver, dígame. Yo considero que a los hijos hay que ponerlos a emprender de muy pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, le compro una docena de cuadernos y el hijo los puede vender, ¿verdad? Para que él conozca lo que es el emprendimiento y obtener una ganancia para él, ¿verdad? Porque yo considero que hay hijos que tal vez no les gusta mucho el estudio, ¿verdad? Entonces, como padre, pues yo pensaría que cuando ya sea grande, pues tendría dos de escoger, ¿verdad? O se dedica a ser vendedor o ya se dedica a trabajar en una empresa. Y también, según lo que he leído en los libros, ¿verdad? Que los vendedores son los que se hacen millonarios, ¿verdad? Son los millonarios, porque no hay un millonario que sea empleado de algún lugar, ¿verdad? Ese es mi comentario, licenciado. Ok, muy bien, gracias, Jonathan. Bueno, definitivamente es importante el emprendimiento. Sin embargo, el miedo es lo que evita que esto suceda. Para todas las personas que iniciaran un emprendimiento X o Y justo hace un año, estamos hablando a un febrero del año pasado, a febrero 2020, iniciaron con alguna venta de ropa, un localito, y cayó la pandemia. Un mes después cayó pandemia, y se cerró el país, y entonces todo se vino abajo. Y muchas personas invirtieron todos sus ahorros, tenían todos los deseos, le echaron muchas ganas, sin embargo no se pudo. Lamentablemente no todo eso es por buenos deseos, no es porque yo realmente desee hacerlo y voy a invertir todos mis ahorros y voy a poner la venta de ropa y entonces cayó la pandemia, se cerró el país, yo igual tenía que pagar empleados, yo igual tenía que pagar un local, tenía que pagar la mercadería que había comprado. Y entonces, ¿qué pasó con todo mi buen deseo, querer superarme y luchar? Lamentablemente no es solo el deseo, tampoco es solo el estudio.
Y es muy importante, sea cual sea la opción que nosotros vayamos a tomar, es estar llenos de conocimiento, es realmente prepararse, es estudiar, no es decir, bueno, mi hijo tal vez no va a querer estudiar y entonces que aprenda a hacer esto, o sea, es realmente tenerlo todo para lograr triunfar, es encontrar más opciones. A mí me alegra mucho saber que algunos de ustedes tienen negocios, tienen emprendimientos y también para los que tienen trabajos estables. Todo forma parte de nosotros y que tengamos un trabajo no quiere decir que no podamos hacer también un emprendimiento. Podemos trabajar las dos cosas. Los trabajos no son eternos. Entonces podemos tener algo extra, algo adicional en lo que se pueda trabajar para no siempre depender de la clase capitalista. Y si deciden que yo ya no puedo seguir laborando, que ya no soy de beneficio para la empresa y me despiden, entonces me voy a llorar a mi casa porque nunca hice nada más. Entonces es realmente ir un poco más allá y dejar el miedo a estar en esa parte porque eso es lo que sucede, es por el miedo. Y como decía Osman, que sus papás le habían dicho que él tenía que estudiar, no era porque fueran malos. Entonces, si los papás son los seres que más nos aman en el mundo, pero entonces por lo mismo quieren algo seguro, realmente decir, no, o sea, yo no voy a dejar ese trabajo porque aquí, sea como sea la situación, yo recibo mi sueldo a fin de mes. Y entonces la comida de mi familia se asegura. Por ejemplo, aquí en la universidad, con pandemia o sin pandemia, yo seguí ganando mi sueldo. No podía dar clases presenciales, se dan clases virtuales, hay una solución. Pero resulta que entonces si yo hubiera iniciado mi emprendimiento y hubiera dejado la universidad, muy probablemente hubiera dejado de tener ese ingreso seguro. Entonces hay muchas cosas que juegan alrededor de este esquema. Y, por supuesto, lo que había comentado su compañero, creo que era Brandon Ruano, era sobre la tendencia de lo que suele suceder. Por supuesto, hay gente de clase social extremadamente baja, con cero posibilidades, y de repente realmente logra cambiar toda su vida y se pasa para el otro lado, pero no es lo común. O sea, no es lo común, no es que eso suceda cada 8 habitantes. O sea, cada 8 habitantes en pobreza extrema encuentran una posibilidad maravillosa millonaria en la que se les cambia la vida. Lamentablemente no es así, nuestra realidad no es esa. Y tampoco, pues todos los capitalistas, dueños de millones de propiedades, pierden todo de la noche a la mañana o cada 8 uno lo pierde todo. Lamentablemente también va de la mano de malas decisiones, no saben trabajar, no saben mantener el dinero que ya tienen y todo se lo gastan, se lo gastan, se lo gastan hasta que gastan más de lo que están recibiendo y todo se acaba. Entonces, ¿y por qué? Porque no se educó, no se preparó, no tenía conocimiento. Entonces, aunque fuera millonario, pero no estudió y no se preparó, no le servía de nada porque perdía el dinero que ya había generado su papá, su mamá, el abuelo, y que él tenía pues ahí cómo poder seguir adelante. Hay ahora empresas en las que han ingresado a los hijos a trabajar, pero los ponen a trabajar desde conserjes para que conozcan cada uno de los puestos y después de ser conserje pasa a ser portero y luego pasa a ser una secretaria, entonces un asistente. Todo esto es para poder conocer y evitar que suceda que pierdan todo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, me toca el grupo número 6. Yo, licenciada. ¿Quién es yo? Carmen. Carmen Quinilla. Bien, Carmen. Quinilla, si usted es la que le cambié el apellido la vez pasada, ¿verdad? Creo que sí. Ok, a ver, Carmen, por favor. Sociedad. Para Karl Marx, la sociedad es
heterogénea y se compone de clases que se mantienen a través de las ideologías de aquellos que tienen el control de los medios de producción, es decir, las élites. En una sociedad capitalista, la acumulación de bienes materiales se valora, mientras que, mientras que el bienestar colectivo es secundario. En una sociedad ¿Dividida? en clases, perdón, en una sociedad divina, en clases, los ¿Dividida? trabajadores pueden... divina. En una sociedad dividida, en clases, los trabajadores pueden cambiar su trabajo por salario, lo cual es suficiente para él y su familia para seguir con vida y mantenerla, mientras que el capitalista acumula capital, beneficios, que es el mayor símbolo de poder, prestigio y marco de estatus social. Gracias, Carmen. Bueno, y entonces aquí lo podemos leer que en la sociedad que está dividida en clases, era lo que mirábamos en el esquema anterior. Entonces los trabajadores van a cambiar su trabajo, su conocimiento por un salario. Y aquí dice muy claramente, lo cual es suficiente para él y su familia para seguir con vida. Es suficiente para seguir con vida. No se van a morir, pueden comer, pero realmente van a lograr salir del lado en el que están, de la clase social en la que están catalogados, al dar su trabajo y recibir un salario a cambio. Están siendo conformistas, Sí, licenciada. eso iba a decir yo. Exacto, así es. Entonces, se conforman con eso, entonces, bueno, puedo pagar una educación mínima para mis hijos y puedo tener una vivienda, llamémosla digna, pues porque tengo un lugar donde estar y pues tengo para comer, aunque sea poquito. Hay personas que dejan de hacer 3 tiempos y empiezan a hacer 2 tiempos de comida, pero, o sea, se mantienen con vida y mantienen con vida a su familia, pero se queda ahí. Mientras que del otro lado, mientras la clase capitalista va a acumular más beneficios, tiene todo el dinero, tiene el poder, y especialmente el estatus social, que es su ego, o sea, es lo que más valor le dan, el estatus social en el que están. Esa vergüenza de decir, no, no, es que yo no tengo un buen estatus social, no tengo un buen empleo. Licenciada, recuérdese que bueno, no recuérdese, usted lo sabe, ¿verdad? La base del capitalismo es la propiedad privada. Entonces, el capitalista busca acumular y tener más, y esa propiedad privada es para su uso personal, para su uso privado, básicamente. Y en cambio, el socialismo, como lo menciona Karl Marx, era como el bien social, ¿verdad? Entonces, yo trabajo bien, pero para que en mi comunidad haya salud. No como ahora, ¿verdad? Yo soy un médico, por ejemplo, y voy a trabajar, voy a poner mi clínica privada y voy a trabajar en el IMSS por las mañanas y en la tarde mi clínica privada y los sábados en un hospital para acumular más. No, el socialismo que hablaba Marx era de que yo soy médico y voy a trabajar porque los niños de mi comunidad tengan salud y más adelante ellos puedan venir y también buscar una profesión y que también busquen el bien social. Totalmente, ahí dio un ejemplo súper claro. O sea, ahora le decimos a un niño y que busque una profesión que le dé un buen ingreso. Entonces, sí, pues puede ser médico. Vamos a un edificio de una, ¿qué es? Veamos, zona 10 en la capital, para un médico especialista. ¿Cuánto nos cuesta esa consulta médica? Esa consulta médica que muchas veces son 15 minutos. El médico no nos da ni siquiera más. Entra, nos mira, así su nombre, ajá, sí, aquí está su historial médico, ajá, muy bien. Usted lo que tiene es esto y tiene que tomar esto y fin. Pero es que mire, yo tenía duda, así va. Entonces ahí viene dentro de un mes.
y por 15 minutos pagué 800, 900 quetzales por una consulta médica que no me sacó de apuros en algunos de los casos. En cambio, antes, o sea, en la parte en la que queríamos la equidad de la sociedad, era precisamente, bueno, voy a ser médico para realmente poder aportar algo a mi comunidad, para poder ayudar a los niños, a los ancianos, para que realmente estemos todos bien. Y era un aporte genuino a la sociedad. Lamentablemente, pues ya no se ve, o no se ve claramente así, sino que es solo el ingreso económico. Pues si puedo, incluso si no lo puedo pagar, ni siquiera tengo acceso a él. No tengo ni derecho de ir porque no lo puedo pagar. Entonces, eso es bastante Licenciada, cruel. yo tengo un comentario al respecto de eso. Yo pienso también que eso de los salarios de los médicos y la cantidad que cobran los médicos, también yo considero que es porque ellos sienten, y así es, que su profesión también se ha devaluado. Porque en realidad yo tengo una experiencia, ¿verdad? Con un pediatra, ¿va? Que yo le digo, ¿y por qué está cobrando eso? Y él me dice, ¿cuánto te cobran por irte a pintar las uñas? Me dice él, ¿verdad? 300 hasta 400 quetzales por arreglarte el cabello, y no quieren venir a pagar una cita médica que es para su salud, dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí hay una parte en la que la profesión de ellos se siente como que también devaluada porque son personas que sí, pienso yo, considero yo que sí deberían de ganar más por dar salud, pues. Bueno, ahora yo le voy a dar un ejemplo también. Para mí, no es porque yo sea catedrática, pero para mí, la profesión más importante es la de un maestro. ¿Por qué? Porque en manos de los maestros están todos los profesionales. Absolutamente todos. O sea, todo profesional pasa por un maestro, por un instructor, por un docente. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver a un colegio. Preguntemos si no lo sabemos, vamos a sondear. ¿Tienen ustedes idea de cuánto gana un maestro en un colegio? Sí, pero es por lo Salario mismo que mínimo, considero punto que se menos. está devaluando. Son carreras, que caben profesiones mensuales. que se devalúan y no tendría que ser así porque son importantes, ¿verdad? Exactamente, y ahí es donde se empieza a perder. Alguien decía salario mínimo, realmente ni siquiera llegan al salario mínimo. Yo trabajo en un colegio, yo doy inglés. Inglés es mucho mejor pagado que, lamentablemente, pues que los maestros de español. Y he trabajado en Como colegios 1,000 durante quetzales pagan muchísimos luego, años. ¿verdad, licenciada? Ni siquiera llegan a 1000. Para las maestras de español no llegan ni a 1000. Y les digo, yo he estudiado, perdón, he trabajado en muchos colegios aquí en Escuintla, he estado en colegios en Palín, en Puerto, San José, y muchos, por no decir la mayoría, no pagan ni siquiera 1000 quetzales. He visto varios en los que ganan 600, 700 quetzales al mes por tener en sus manos a los niños que van a ser nuestros futuros profesionales, que son los que nos van a sacar adelante más en el futuro. Permítame un momento. ¿Qué pasa? Ya chicos, disculpen. Entonces, les dije, empezamos mal cuando empezamos a pagarle mal a nuestros docentes. Nosotros, como docentes, tenemos en nuestras manos todos los futuros profesionales. Pero resulta que como es una profesión mal pagada, nadie quiere ser un docente, y los docentes por vocación son lo único que se logra salvar, es alguien que realmente tiene la vocación y el deseo de hacerlo, porque todos los demás, bueno, pues por un salario, porque quiero trabajar solo mediodía, porque, o sea, los mueven otros intereses. No es realmente hacer un aporte a la comunidad y decir, no, yo quiero ser un buen docente porque yo quiero que esos niños más adelante realmente sean de éxito.
Yo he tenido alumnos que fueron estudiantes en la primaria, les di segundo, tercero primaria, y ahora han sido mis estudiantes aquí en la universidad. A mí me emociona tener a los mismos estudiantes 10 años después, 12 años después, y saber que siguieron estudiando y saber que realmente puedo crear una marca, una diferencia en ellos. Para mí, eso es parte de la docencia, o sea, realmente lo que yo puedo ocasionar en mis estudiantes. Si yo empiezo, no, es que ustedes son tontos, ustedes no pueden, ustedes no aprenden nada, no pueden leer, no pueden analizar, no pueden escribir, entonces estoy creando o estoy dejando una huella negativa, algo que no va a ser beneficioso. Y en cambio tengo la opción de estar del otro lado y realmente apoyarlos y motivarlos a ser mejores, de que hagan sus tareas. Y si el análisis no estaba bien, entonces lo vamos a volver a hacer, explicar qué era, cómo estaba. Y no solo me refiero al área universitaria, también con niños pequeños. Yo trabajo actualmente en la mañana con niños de pre-kinder, kinder y prepa. Y luego en la noche trabajo con universitarios. Entonces, es realmente lo que uno puede lograr en ese punto. Pero sí es triste ver que una maestra de español gana 900, 800, 1000 quetzales al mes y con eso debe mantener a su familia. Y esa es la maestra. Y el personal de limpieza. El personal de limpieza está ganando como 500 quetzales. En donde están nuestros hijos, que son el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros futuros profesionales. Y que en una próxima pandemia esperemos que todos esos chiquitos que vienen ahorita realmente decidan seguir estudiando y ser alguien en la vida, porque ¿qué nos espera a nosotros? Todavía en esta generación encontramos algunos médicos que fueron buenos y hicieron un buen trabajo, pero ¿y luego? Teníamos luego tiktokeros, youtubers, y ¿qué va a pasar? Porque ya, disculpa, no se les escucha. ¿Cómo? Perdón, Jorge, ¿no le escuché? Licenciada, se le escucha entrecortado. Pues yo la estoy escuchando bien. Yo Tal también la vez es estoy la escuchando señal bien. de él la que está fallando. Escucha claro. Escucho bien. Se Está escucha bien muy claro. bien, Es su licenciada. señal. Sí, la escucha bien. Yo escucho bien. Perfecto, gracias. Me alegra saber pues que la mayoría sí me están escuchando. Jorge debería de buscar un poco de mejor señal, pienso yo. Tal vez donde está se le ha perdido un poco la señal. Y entonces, chicos, aquí vamos a realmente, desde que son chiquitos, enseñarles a los niños a no ser conformistas, a no quedarse con lo mínimo que pueden recibir, a no quedarse lamentablemente con un mal trabajo, con un mal salario, y decir, bueno, es que fue lo que me tocó, era lo que yo podía aspirar, ¿no? O sea, podemos aspirar a muchas cosas más y realmente lograr mucho más y crear un cambio en nuestra sociedad. Yo trabajo en docencia desde que tengo 17 años y, por ejemplo, para el día de hoy, o sea, para este semestre, yo tengo con ustedes más o menos son como 120 estudiantes. Tengo en la mañana, son como 30 niños pequeños, van 150. Y en la tarde trabajo con un grupo en Intecap, en el que tengo 25 estudiantes. Entonces ahí más o menos llevamos sumando 175. Y los sábados tengo más o menos dos grupos de 25 estudiantes, que son más o menos 50. Yo trabajo con un alrededor de 225 estudiantes, porque yo realmente deseo marcar un cambio en mi sociedad. Y un docente es una de las personas que tiene esa posibilidad, que tiene esa oportunidad, porque toca la vida de muchísimas personas y entonces realmente lo logra hacer. No todos lo toman, no todos lo hacen, pero sí se puede. Entonces, para mí, por eso ha sido una de las razones de ser docente y es realmente poder cambiar la vida de al menos de un 3% de mis estudiantes, porque no con todos se puede, pero sí se puede con algunos. Y empezar con hacerlo con algunos, eso pues genera una cadena de cambio. Esa persona lo va a hacer luego con otra y luego con otra y así sucesivamente. Vamos a seguir, que ya se nos fue bastante Licenciada, tiempo. Sí, dígame. volviendo al tema de lo que estaba hablando de que pagan mal a los docentes, aparte de que dan clases,
a veces las ponen a hacer como otras cosas, porque en mi caso yo miraba que a veces a las maestras de mi colegio las ponían a pintar o las mandaban a otro lado y así. Sí, sí, es cierto. Depende mucho, pues, de los colegios y de los dueños, por supuesto, y de la explotación. Pero hay colegios muy buenos en donde realmente pues se les da su lugar, pero hay otros en los que son maestra, consejera, conserje, niñera y todo a la vez por ese mismo sueldo. Incluso, licenciada, yo puedo compartir con ustedes un poco también, comparto con usted, soy docente también de inglés, tengo 200 alumnos y también he trabajado en lo que es el área pública. Trabajé 5 años en una cooperativa y fue muy mal pagado. Pagaban 500 quetzales mensuales. El Imagínese. demás dinero se lo agarraban, no sé qué pasaba, pero se supone que era público, pero en realidad era muy mal pagado. Y a la fecha, lo único que me puede llenar mi corazón es de que sí fue un cambio, ¿verdad? Que ya puedo ver chicos graduados de diversificado que me dicen, señor, gracias porque por su inglés, mire, yo saqué otro curso aparte y así. Entonces, tal vez económicamente tu pago no va a ser lo que te va a dar gratitud, sino lo que hiciste es por ellos, el cambio que hiciste es por ellos. Totalmente. La parte triste de la historia es que necesitamos vivir, necesitamos pagar la renta, necesitamos comer, necesitamos darle educación y vestimenta y demás a nuestros hijos. Y entonces, con 500 quetzales, ¿lo podías hacer? No, la verdad no. Esa es la parte triste en la historia. Y entonces, si yo tengo que cubrir todas mis necesidades, no me puedo quedar ahí. Y uno trata de estar lo más que se pueda y subsistir en esa parte lo más que se pueda realmente, pero no siempre se puede mucho tiempo. Y Por luego, eso pues, estaban también los negocios extras, ¿verdad? Porque de ahí uno podía sacar para poder solventar sus pagos mensualmente. sí, totalmente. Y entonces, habiendo estado usted en un contexto de esa índole, estoy segura que conoció a más de algún docente que odiaba su vida como docente, porque esos abundan también. O sea, maldicen ser docentes porque es lo único que pueden hacer y no están O conformes hacen con su el salario. trabajo, ajá, o hacen su trabajo solo por salir del paso, pero no porque realmente amen la profesión. Así es. Eso es bastante complicado y es a lo que hemos llegado, tristemente, y por eso hay que tratar Yo creo, de realmente. Ajá. licenciada, perdone, solo yo creo que esto es parte de lo que usted comentaba, ¿verdad? De que el maestro es el que forma y parte de todo esto de que no valorizamos la profesión de alguien, porque la mayoría todos lo hemos hecho donde decimos, ala, qué caro me cobró, ala, pero si solo hizo esto. O sea, porque se ha perdido el objetivo de sociedad, como usted lo explicaba en la clase, la sociedad es velar por el bien común, así como usted da clases porque quiere hacer el cambio o marcar el cambio en las demás personas y se esfuerza porque, como dice, ¿verdad? Da clases en un colegio, da clases en el ITECAP y da clases en la universidad, se esfuerza porque el cambio sea un cambio integral, que sea un cambio desde la primaria hasta la universidad. Y muchas de las personas nos conformamos a, bueno, me dieron solo diversificado, aquí me quedo, ¿verdad? Sino que por eso es que estamos aquí en formación nosotros. Y como el lema de la universidad es del pueblo y para el pueblo, creo que nosotros podemos empezar a hacer el cambio con nosotros y con las próximas generaciones. Totalmente, y el cambio se empieza a hacer desde nosotros mismos y luego nuestras familias, y empezamos nuestras colonias, nuestra comunidad, y así se sigue con la expansión de este cambio. Imagínese que todos los maestros fueran tan inspiradores como usted. O sea, como usted también está comentando, hay muchos maestros que en su profesión, pero imagínese que todos tuvieran la mentalidad que usted
uno dijera, bueno, ese maestro se merece venir y ponerlo, pagarle más, ¿verdad? O ponerlo en un altar, porque yo sé que él va a hacerlo por el bienestar de mis hijos, pero no todos los maestros son así. Entonces, ahí sí que nos tocó una buena maestra y todos pilas a inspirarnos a seguir adelante. Gracias, Flor. Yo conozco, disculpe que la molesté ahí, yo conozco a una persona que trabaja por el gobierno y ahí sí que es ingeniera la docente, ¿verdad? Pero ahí sí que como por el cargo que tiene, ahí sí que por el leaks y por no sé cuántas cosas, porque está fija. Ahí sí que ella odia la docencia, pero ahí está, ahí sí que prácticamente porque mira su futuro no sé cómo le llaman de su jubilación. Sí, también, eso es parte de lo que mueve la sociedad. Muy bien, vamos a ver a alguien del grupo número 7. Yo, Rosemary Oriana. Ah, mire, qué suerte. Le toca la lectura. Gracias, Rosemary, por su aporte. Ok, gracias. En el sistema marxista, la economía determina la naturaleza de la sociedad, su política, religión, ley y cultura. Nuestro sistema económico, feudalismo, capitalismo, socialismo, etcétera, determina cómo nos relacionamos con todo para operar eficientemente dentro Con de... otros. Ay, perdón. Con otros para operar eficientemente dentro del sistema. En otras palabras, la manera en que los bienes son producidos y distribuidos determina la manera en que las personas se relacionan entre sí, lo que a su vez determina la estructura de la sociedad. Gracias, Rosemary. ¿Estará esto en lo cierto? ¿Así es como funciona? Sí, el socialismo sí, o sea, busca la equitatividad en todo. Sí, gracias. Así es. Entonces, realmente, y esto es cierto, la manera en que los bienes se producen y se distribuyen va a determinar cómo se relacionan las personas, por supuesto. Eso es lo que lo va a determinar. Y esto determina nuestra estructura en la sociedad. Cómo estamos, qué logramos, cómo logramos evolucionar y a dónde logramos llegar. Ay, ya no me pasó Ahí va, lo siento. Y entonces aquí tenemos dueños de los medios de producción. Tenemos el amo, que explota al esclavo. Luego tenemos el señor, que explota al siervo. Y el capitalista, que explota al obrero. Y todos estos de abajo, el esclavo, el siervo, el obrero, son los trabajadores directos, son quienes realmente realizan todo el trabajo. Y de una o de otra manera, pues el esclavo no recibía una paga, pero el obrero sí. Pero cambiaba realmente algo la relación que tenían, la relación de amo a esclavo como capitalista a obrero. No cambiaba. Se No habría mantenía. cambio. No cambió. Exacto. ¿Cuántos años de diferencia hay entre el esclavo y el obrero? Pablo, perdón, no se le escucha. No le logré escuchar lo que decía Pablo, se había entrecortado. Bueno, y Licenciada, aquí, ajá, sí, dígame. siento que no hay nada de diferencia porque prácticamente nos hacen trabajar por una cosa mínima que apenas si podemos subsidiar lo que, ahí sí que valga la redundancia para mantener a nuestra familia, ¿verdad? Así es. Realmente así es como sucede, no ha cambiado nada, seguimos bajo el Yo pienso que mismo... Ujú. una diferencia y es mínima, pienso yo, pero también bueno, sí, es una gran diferencia. Pienso que antes los esclavos, el obrero y el sirviente, pues pienso yo que no tenía como derechos o se podría decir, eran como que más discriminados o no les daban oportunidad, pienso yo, de hacer algo más. En cambio, nosotros pienso yo que sí todavía tenemos la oportunidad como de superarnos.
de decir, cuando hablaba también de las partes dominantes y la parte dominada, ¿va? La parte dominada ahora pienso yo que sí puede decir por sí mismo, bueno, sí, quiero salir adelante, o sea, no me quiero quedar como esclavo, por decirlo así, y seguir adelante y superar eso, ¿verdad? Pienso yo que eso sería también una diferencia. Bueno, eso sí tiene mucha razón. El esclavo no podía decir, yo no, ya no quiero ser esclavo y voy a cambiar. Definitivamente no se podía. Nosotros podemos decidir cambiar de empleo, buscar educación y mejorar. El esclavo no tenía ese derecho, esa opción a escoger. Licenciada, otra de las diferencias, como usted mismo lo dijo, los esclavos no tenían una remuneración económica. Exacto. Ellos eran obligados y pues tenían un lugar donde vivir y tenían comida, pues obviamente los mantenían vivos, pero era únicamente eso, ¿verdad? Mantenerlos vivos. La diferencia ahora es que pues, con los salarios que se perciben, casi que logramos lo mismo, nos mantenemos vivos. Y también se ve Siento mucho que la somos explotación esclavos para las mujeres libres. que son amas de casa. O sea, las personas que trabajan de, ¿cómo se dice eso? De sirvientes se podría decir, ¿va? Tienen ahí sí que Empleada prácticamente un doméstica. maltrato porque les exigen, perdón, empleada doméstica. Ahí sí que son realmente explotadas porque las hacen trabajar, ¿qué? Más de 10 horas. Sí, para las personas que tienen o que contratan a alguien que incluso se quede en casa y que viva allí, trabajan 24/7 y descansan de repente 2 días al mes y tienen un sueldo mínimo, pero, o sea, mínimo, mínimo, mínimo. Ganan realmente poco, pero pues, al final se mantienen vivos, apoyan un poco a la familia y siguen. Ahí todavía es un poco más cerca del esclavismo, porque sí tienen la obligación de seguir atendiendo a los niños, la comida y todo, cuando a los patrones lo soliciten, lo quieran. Y esa La parte pues única está diferencia bien. está en que ahora las empleadas domésticas ya tienen leyes, ¿verdad? Eso es lo bueno que ha hecho también. Pero no siempre se aplican y no siempre se conocen. Eso es un gran problema. La ignorancia es complicada. Pues de nada sirve tener una ley que me ampara si no la conozco. Sí, ahí sí que como ya ve que son personas que son mayores de edad, así ¿cómo le dijera yo? En la tercera edad casi, ¿verdad? Entonces por eso no están bien informadas, eso es lo malo. Totalmente. Bueno, vamos a terminar la clase con esta imagen. Vamos justo a la mitad, miren, vamos en la diapositiva 11 de 22. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué miran en esta imagen? Es una pirámide del sistema capitalista. Los ¿Qué distintos pueden niveles observar? socioeconómicos. ¿Quiénes están hasta abajo? Los obreros, Los esclavos. Los esclavos, obreros. Los distintos niveles económicos. Los niveles del proletariado. Así es, bueno, y aquí tenemos entonces hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba está el capitalismo. Y luego aquí dice, we rule you. Que son los que nos manejan las reglas. Y luego aquí tenemos, we fool you. Aquí estamos viendo la religión, en donde, vamos a ver, no, digámoslo un poco más bonito, no siempre es así, por supuesto, pero aquí es donde nos volvemos tontos, donde nos engañan. Y como les decía, pues eran los ejemplos anteriores en el que, bueno, la mujer va a tener 50 hijos porque es lo que Dios le mandó y tiene la obligación de recibirlos. O sea, aquí esa parte de la pérdida de la razón. Luego acá tenemos we shoot at you, nosotros te disparamos. Y aquí we eat for you, nosotros comemos por ti. Entonces, reciben dinero, comen mejor. Y realmente quienes están sosteniendo absolutamente toda la pirámide son los obreros. Aquí del lado izquierdo dice we work for all, trabajamos por todos, and we feed all, nosotros los alimentamos a todos. Así es. Y entonces así es como funciona. Digo, por supuesto, todo tiene alguna excepción, no todo encaja de una manera rígida. Todo tiene excepciones, pero básicamente así es como funciona.
Entonces aquí están todos los obreros sosteniendo la pirámide para todos los demás. Y entonces por la hora nos vamos a quedar aquí. Justo faltan 3 minutos para las 7. Entonces vamos a terminar acá. Les encargo siempre actualizar las asistencias a los coordinadores. ¿Cómo? No escuché ahí a alguien que Licenciada, disculpe, una pregunta, por el momento no habrán tareas. No, por hoy no. Licenciada. Gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Sí, dígame, Warman. Rosemary es. Ay, Rosemary, perdón. En la actualidad viendo esa su imagen. Ah, ya la quitó. Ay, perdón, pero la vuelvo a poner. No se desconecten, denme un momento que tengo que tomar un par de evidencias de los que están acá. No se me vayan Así todavía. como tiene su imagen, le digo, donde tiene ahí arriba el dinero. Prácticamente es el CACIF, así va, el segundo el presidente, el tercero la religión, el cuarto ahí sí que, valga la redundancia, los policías, ¿no? Sí. Y ¿qué? El cuarto, los, ¿cómo se llama esto? Clase media. Los ministros. Empleados públicos. Y abajo nosotros. Y abajo nosotros. Sí, la verdad es que sí. Parece chiste, pero realmente así es. Sí, un momento, voy a tomar aquí un par de capturas de pantalla de los que están aquí. Los que se fueron, pues cuánto lo lamento, ya se fueron. Licenciada, la asistencia, ¿cómo es que la toma? Ah, Flor de María, la asistencia la llevan los coordinadores. Ellos, ustedes, todos los estudiantes se deben de reportar a su coordinador y entonces ellos se la llevan, incluso si ustedes tienen algún inconveniente y no se pueden conectar, ustedes se lo hacen saber a su coordinador y la asistencia ahí lo va a notar. Por ejemplo, Flor de María el día de hoy tuvo un inconveniente laboral y no se pudo conectar. Entonces es únicamente registro, porque al final si ustedes son buenos estudiantes, entregan sus tareas, tienen participación en clase, pues la participación, aunque hayan faltado 1 o 2 clases, no les va a afectar. Gracias, licenciada. Está bien, con gusto. Muchas gracias. Hay unos mensajes que están ahorita en el chat. Está bien, chicos, entonces vayan a descansar. Les deseo una feliz noche. Ya les tomé ahí fotografía a los que pusieron su cámara. Gracias. Feliz noche, Lick. Que descanse, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.